¿Existe la derecha en Chile? ¿Tuvo un renacer tras la planificada insurrección de octubre? ¿Es de verdad? ¿Tiene proyección? ¿O sigue siendo la cobarde derecha chilena tradicional que se ha arrastrado durante los últimos años? That's why I stay in rotation. Craig told me that when I was at the radio station. If you need some heat, well, you can get it from me. But if you need an eighth shit, it'll cost you a fee. This the heat rock, heat rock, heat rock, heat rock, heat rock. Muy bienvenidos todos, hoy estamos en, ya sería el tercer capítulo del podcast de Rincón del Coto, bueno, podcast, edición, lo que sea, cosas audiovisuales. Hoy tenemos un tremendo invitado, amigo mío también, hoy estamos acá viendo un libro, justamente, que tú eres, bueno, a ver, Don Chris Demian, preséntate tu nombre, lo que tú haces, quién eres y qué es esto. O sea, me presento yo mismo. Tú mismo, o sea, autopreséntate, la verdad que yo no tengo por qué presentarte, la verdad que ya te conozco. ¿Para qué estar acá? Exactamente, ya ¿para qué estamos acá? Ya, bueno, primero, muchas gracias Coto por la invitación, muchas gracias a Fundación nuevamente. Bueno, yo soy Juan Cristóbal Demian, soy politólogo. A veces. Politólogo. ¿Ya? A veces politólogo y a veces autor, a veces escritor, como dicen por ahí. Okay. Y bueno, lo que tenemos acá es un libro coeditado por el Centro de Estudio Libertario y Ciudadano Austral, que también es un centro de estudio de este concepto, que es Nueva Derecha. Nueva Derecha. Nueva Derecha, una alternativa en curso. Una alternativa Eso en es curso, lo que estamos, claro. digamos, aquí. Antes de que nos maten, porque en una de esas vamos a terminar en alguna zanja por hacer lo que estamos haciendo. Pero, a ver, dentro de esta nueva derecha, que es lo que estamos viendo en el país, que es el origen a cómo se le ocurre de repente a cabros que son politólogos, profesores, y de repente dicen, oye, ¿sabéis que hagamos un libro? Porque la verdad que no nos compramos el sur de Río, no nos compramos de la izquierda, que la verdad que nos estamos dando cuenta de lo destructivas que pueden ser realmente. O sea, las personas la ven como con amor y todo, pero vamos a ver qué sucede realmente en las próximas elecciones. Y cómo sale el origen. ¿Por qué dicen, cómo dicen, vamos a escribir un libro? ¿Qué ganamos con el libro? A ver, de partida aquí lo primero que aparece como necesidad para escribir este libro, que es uno de los editores principales junto conmigo, que yo escribo la primera parte, que es la definición conceptual de esta nueva derecha. El otro coeditor es Andrés Barrientos, que también escribe un artículo principalmente sobre los centros de estudio de derecha. Y él y yo y otros más de los que estábamos acá empezamos a notar que la vieja derecha evidentemente no estaba dando respuesta. Lo empezamos a notar esto antes de la insurrección y todo esto. Tú me comentabas, de hecho, antes un amigo tuyo que hizo un estudio sumamente interesante de los rayados de las calles y que dijo que la insurrección se venía. Exacto, esta insurrección viene siendo anunciada desde hace bastante tiempo, solamente emergió lo que ya estaba, digamos, incubándose en las subculturas, y eso es parte de la batalla cultural que evidentemente se viene anunciando, que la derecha la derecha tradicional la perdió por goleada. Por goleada, pero... Totalmente, y eso se vio lamentablemente reflejado incluso en un plebiscito. Ahora, evidentemente, lo que diga una mayoría no necesariamente es representativo de lo que es la realidad, eso lo tenemos. No, claro, que está el bando de los que no les gustan el ojo y a los que les encantan el ojo, que sí, eso es otra cosa. Y por muchos que sean, sigue siendo lo mismo, evidentemente. Claro. Y el tema es que efectivamente nos damos cuenta que la vieja derecha, no estaba totalmente obsoleta, no estaba dando ninguna respuesta, se estaba acomodando, no salía nada novedoso, nada importante de lo que había. Y en el mundo empieza a haber un fenómeno que llama a la reactivación de una derecha basada en principios mucho más fuertes, mucho más contestatarios, mucho más duros y inclaudicables. Tenemos los fenómenos del presidente Trump, del presidente Bolsonaro, de Vox en España y muchos otros, lo que pasa en Hungría y otros lugares del mundo. Hungría, eso es choro, yo lo leí, es interesante lo de Hungría. O Polonia, donde... Yo pensaba que, bueno, son países totalmente anticomunistas. Porque lo vivieron. Qué bueno porque lo vivieron, porque vivieron lo que es vivir bajo un régimen comunista. Un sano sentimiento anticomunista.
anticomunista Exacto, un sano sentimiento anticomunista. A ver, que van a hacer unas poleras que diga orgullo anticomunista acá. Bueno, somos de la generación que nos criamos. Cuando íbamos a las ferias artesanales, estaban las poleras del Che Guevara, bueno, y yo cuando chico decía, oye, qué choro este compadre, ¿no? Bueno, Che Guevara. No tenía idea que era un asesino, pero bueno, hay que hacer eso. Y eso es fenómeno. Bueno, y hay algo importante, que también se venía describiendo un poco una nueva derecha para Chile, pero esa nueva derecha, la que antiguamente se empezó a trabajar, era nada que ver con esta nueva derecha en el mundo, era esta nueva derecha que se va a transformar posteriormente en Evópoli, cosas así, o los Osandón, etcétera, eran más de lo mismo, era un reciclaje de lo mismo. Y más ¿La partimos con E o con doble E? Porque igual no sé si se puede decir, no, pero ya bueno, ya, los Huecópolis, dale, cuenta con los Huecópolis. Y no me quiero meter mucho con ellos, pero el tema es que incluso la izquierda empezó a escribir algunos libros y ensayos diciendo la nueva derecha chilena es como Evópolis y cosas así. Entonces, toda la élite de izquierda y la élite de derecha antigua empezó, digamos, a escribir ellos su propio libreto totalmente alejados de lo que podía con emerger. caleta de soya. Exactamente. Terriblemente soya. O sea, hemos tenido algunas discusiones nosotros en redes sociales con alguna supuesto referentes de la nueva derecha chilena, de la juventud de derecha, y sí, pues apruebo, igual me encanta aprobarla. O sea, tú ubicas hay una New Sushi, no me acuerdo, una tienda de sushi bien importante que está por acá. Bueno, ellos van a pedirle soya ahí al... Sí, pues van a pedirle soya, pues, porque uy, la violencia se condena, la violencia de ambos lados, sea de donde venga, mamones, eso es ese discurso súper interesante, lo podemos analizar después, pero volviendo al tema del libro, para que no pensen que se trata solamente de eso, o sea, en el libro no se trata, digamos, de necesariamente menospreciar a estas personas, sino sencillamente decir qué es la nueva derecha, pero qué es realmente, digamos, cuáles son sus fundamentos, por qué también existe en Chile y por qué se vio, digamos, reflejado en un quiebre de la vieja derecha. Básicamente, un primer indicio fue la candidatura de José Antonio Kast, que representó un quiebre a nivel ya estructural dentro de lo que fue la UDI, dentro de lo que fue Chile Vamos, y de ahí en adelante ha seguido desgranándose, han seguido emergiendo nuevos grupos de corte libertario, conservador, nacionalista, republicano, etcétera. Hay muchos, y eso es muestra de esto, porque es un fenómeno que viene de lo que se denomina facho pobre. Ese es un fenómeno puramente facho pobre, porque efectivamente son principios que, siendo conscientes de ello o inconscientemente, porque son cosas como tan básicas como la defensa de tu propiedad, la defensa de tu familia y la defensa de la libertad de enseñanza y muchas otras cosas, y tener, digamos, por lo menos tus productos a un precio, digamos, que vaya acorde al bolsillo, que eso tú lo evitas, evidentemente evitando la inflación, y para evitar la inflación es básico evitar el socialismo. El corporativismo completamente, y el socialismo a todas luces. Pero bueno, hay la gente que va haciendo esa ecuación en su vida quiere defender, quiere lo mejor para su familia, quiere lo mejor para sí mismo, y también tiene principios. Y esos principios, al momento en que se ven cada vez más desbordados por esta lucha cultural, por esta inoculación cultural que ha habido hacia estas nuevas formas de izquierdismo radical, efectivamente generan una reacción. Y la idea de esto es orientar, digamos, cuáles son los fundamentos de esta idea, el fundamento de esta reacción. Okay. Y eso tiene un fundamento, eso no es tampoco sencillamente mera supervivencia, no, aquí hay principios, aquí hay valores, que es toda una tradición y una historia. Y ahí la fundamentación, lo más importante acá, que es lo que ha pasado, que lo vemos en los medios de comunicación, que la verdad que bueno, son parte del apruebo, hicieron la campaña del apruebo, etcétera, y ellos se dicen ser antisistemas, pero la verdad que como que le ponen pañales, ¿no? Como una guagua cagada que le tienen que poner los pañales. ¿Cómo pasa? ¿Cómo tú crees que se hace de alguna manera para que esta nueva derecha no sea tildada, bueno, es que siempre hace tildada, pero no sea tildada de la extrema derecha, supremacista blanco, weón, y todo eso? O sea, al fin y al cabo, la ridiculización, que, bueno, nosotros también ridiculizamos al adversario, por supuesto, es bastante entretenido a nivel deportivo, pero ¿cómo la nueva derecha va a entregar una manera de que sea atractivo para las nuevas generaciones, los adultos hoy, los más viejitos, y los que hoy, la nueva derecha cuando gana es cuando gente de izquierda pasa a ser de derecha, y es cuando la derecha gana, porque nosotros olernos los peos entre nosotros es como olerse los peos entre los comunistas, son comunistas y ya está. ¿Cómo ganáis eso? ¿Cómo ganáis ese terreno? A ver, hay una señal cuando tú tienes que tirando de un tercio de la población, quizás a veces
coqueteando con la mitad de la población, es la que termina votando. Si bien la política no se reduce a elecciones, es un error reducir las elecciones porque la política es algo que se vive día a día, y uno de los problemas de la vieja derecha es que intentó despolitizar y desideologizar la política, y eso es totalmente improducente. Y es como entregarle, es como tener una manga de cuchillos en una mesa y tener frente a tu enemigo y decir, no los quiero usar. Y esperas que el otro no lo use porque tú decidiste no usarlo. Es una cosa así. Eso es la despolitización, en fin y al cabo. Y bueno, volviendo al hilo de lo que te estaba comentando, sí, hay una cantidad importante de población en Chile que, por ejemplo, no vota, pero eso es solo un indicador. Es un indicador del desencanto. Y el desencanto va, obviamente, de los políticos tradicionales, de cómo van las cosas, y también hay una renuncia a decir, ¿sabes qué? Ya sabes que me da lo mismo, me da exactamente lo mismo lo que pase. Bueno, yo creo que ahí está el primer déficit. Ahí está el primer déficit. Antes de la conversión, digamos, de personas que estén por causas equivocadas, por confusión, por engaño. Mucha gente funciona por coacción y por engaño dentro de la izquierda y se queda ahí, o por autoengaño. En muchas temáticas, distintas temáticas, porque la izquierda ofrece una gran cantidad un abanico de temáticas por las cuales tú te puedes identificar con ellos, si te gustan los perritos, si te gusta, no sé, de ciertas cosas como acabar con la FP, es decir, tiene una tremenda gama, una abanico de posibilidades, claro, que son armas que evidentemente la derecha no jamás consideró esas tipos de consideraciones que son culturales, que van, digamos, de la mano de la... Pero ahí consulta, ahí antes de seguir, consulta ahí sobre la derecha, que ojalá que los vean los viejos estandartes que ven este capítulo. ¿Por qué la derecha, de forma obtusa, tonta, y demostrar esa como, no nos rebajamos a esto? Ellos dicen, ¿saben qué? Nosotros no podemos caer tan bajo en la estrategia o en los elementos que podemos utilizar para persuadir a la población de ciertas políticas. Porque claro, es lo que siempre hablamos, ¿no? Que la izquierda juega en la cancha de barro y la derecha quiere jugar en la cancha del Champions League. Pero son juegos distintos, son reglas distintas, y ellos dicen la derecha, no, mira, la verdad que nosotros somos más conservadores, somos más limpios, entonces no podemos jugar en el mismo terreno que ellos. Y ahí es donde ganan. Ahí hay un proceso, y eso está descrito acá. Especialmente en el capítulo que yo escribí, se escribe un proceso en cómo la derecha, especialmente terminando la Guerra Fría, a nivel mundial, empezó a dejar la política, y por eso digo la despolitización que estamos mencionando. Básicamente hay dos errores. Primero, creer que al momento de reducir la política a la economía, que eso incluso yo podría acusar de marxista, porque Marx es el que reduce primero la política a la economía. O sea, si la derecha está haciendo exactamente el mismo ejercicio, son no solamente marxistas de la otra vereda. Están tirando el... De una, ahí para el hipoglobo, cabrón, así que ahí sí, todo con economía, porque tenemos, o sea, gente que también está en nuestro sitio, todo es economía y nada más que economía. Reducir política a economía y es que, digamos, quedarse, y que la máquina empiece a administrarse sola, fijarse algunos puntos, la tecnocracia que se lo denomina. Y el segundo tema es también creer que la historia se acabó. Y eso fue un elemento muy, muy, muy importante, porque el momento es que cuando cae la Unión Soviética, la derecha internacional, la derecha clásica, estándar, que se estaba formando en Estados Unidos, Gran Bretaña, Chile y otros países más, dicen, ok, se acabó el comunismo, se cayó la Unión Soviética, primer error, la Unión Soviética no es todo el comunismo, fue una forma de comunismo, una entre muchas varias. Y se derrumbó evidentemente por sus propios problemas, pero el comunismo siguió viviendo y coleando en muchos lados y de distintas formas. Pero bueno, partieron por ese error. Se acabó el comunismo, entonces aquí la máquina anda sola. Claro. Tenemos la cancha lista, ¿no? La máquina anda sola y nunca va a cambiar. Exactamente, y pensaron que la gente, por una cosa efectivamente, de que empieza a haber un progreso económico a nivel internacional, que es innegable, la gente se iba a quedar más o menos respaldando, no sé, los mismos principios, democracia, Estado de Derecho y todo eso. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que ahora llegamos al año 2018, 2019, 2020, y en una escalada progresiva vemos que en Estados Unidos, en Europa, en Chile y en muchas partes de Latinoamérica y muchos otros lugares,
la gente está destruyendo mucha gente, no toda evidentemente, mucha gente está destruyendo su propio Estado de Derecho, destruyendo su propia democracia, pidiendo abolir el sistema de mercado. Hay gente, porque no, es innegable, no lo podemos negar. No, si lo dicen a mano alzada, Sí, no. y no son solamente los grupos de izquierda que piensan y planifican esto, sino también mucha gente, digamos, que sigue sus ideas, que las ha adquirido por una cosa cultural, por una cosa de adoctrinamiento, lo que ustedes quieran llamarlo, pero también difusión de ideas, discurso. Es básicamente el discurso predominante que ha sido más tirado hacia el socialismo, hacia la deconstrucción y todo esto. Podríamos decir que esta cuestión es hegemónica, la claro, corrección política. Exactamente. Entonces aparece un compadre como Bolsonaro y es un asesino, sale Trump y también es un terriblemente asesino. Es el único que no ha generado guerras durante muchísimos años, de los primeros gobernantes que no ha generado ninguna guerra, y un tremendo cantidad de tratados de paz. Mira, esos líderes que tú mencionas, Bolsonaro, Trump, son líderes de derecha a secas. Por eso no son de extrema derecha, son de derecha a secas. Lo que pasa es que para la corrección política... Corremos la ventana mucho. Sí, la derecha en sí, como está mal, supuestamente, porque la corrección política parte de esa premisa. O sea, para ser de derecha tenéis que pedir disculpas prácticamente. O sea, partamos que las personas cuando escuchan sobre el Ku Klux Klan en Estados Unidos piensan en Donald Trump. Claro. Y si uno se va a los anales de dónde aparece el Ku Klux Klan, no vienen de los republicanos. O sea, el Partido Demócrata. Pero son cosas que no se saben. Así No. de simple, no se saben. O sea, la historia en Chile, cuando yo me crié, la historia en Chile partió en el 11 de septiembre de 1973. Ahí parte la historia de Chile. Todo lo que hay atrás no existe. Exacto. Eso es un dato que es muy correcto, Coto. Efectivamente no se estudia, digamos, lo que pasó realmente en la Unidad Popular y qué decir de lo que pasó antes, porque también hay fundamentos. No se olvida que Allende participó 3 veces en elecciones, que el Partido Socialista, el Partido Comunista tenía una larga data, el año 67... abrazan, digamos, el Partido Socialista, abrazan la vía armada y otro tipo de... La gente no sabe que el 70 sale con un acuerdo político. Exactamente. La gente no tiene idea que la democracia cristiana fue que le dijo ya, dale, te baso el pase, porque la gente realmente dice, lo eligió el pueblo, ¿no, Juan? No, y eso no lo sabe la gente. Entonces, o sea, por ejemplo, imagínate cuando fui a hacer esta entrevista a las calles, ahí en lo del Baqueano, la gente realmente cuando me contestaba, los cabros de nuestra edad, un poco menores, hablaba de un idealismo ya que tú decís, ok, o sea, ¿cómo lo logro? Es como lo mismo en la Constitución que pasó ahora. Yo a mis amigos que sí apruebo la dignidad del pueblo, pero la primera pregunta es, ¿qué es la Constitución? Ni siquiera quiero que me digas el primer artículo, ¿qué es la Constitución? Y cuando tú tienes eso, ahí está el desafío, que es lo que creo. ¿Cómo hacemos que la nueva derecha, que somos exponentes, por ejemplo tú, que estás en la parte más de la escritura, la filosofía, la política, yo cuando más metido en las redes, en las comunicaciones, cómo se hace de lograr encantar a la juventud? ¿Ya? Porque eso es lo que tenemos que entender. O sea, yo antes no quería tener hijos, ahora quiero tener 10 hijos, criarlos totalmente antimarxista, ¿cachai? Pero ¿cómo se logra? Interesante el concepto que usas y te lo puedo, digamos, te puedo llamar un poco la atención sobre el concepto de encantar, concepto de encantamiento, de fascinamiento. Partía, eso, ok, entiendo para dónde va tu pregunta. Yo sé que evidentemente uno tiene que ser atractivo porque uno tiene que ofrecer algo, pero la oferta en estos tiempos posmodernos, deconstruidos, etcétera, es cada vez la oferta, por ejemplo, lo que hace la izquierda es una oferta que es falaz. Es solamente envoltorio, es totalmente seducción, es seductivo, te atrapan, te llaman con algo que es bonito pero que no existe, que no tiene sustancia. La derecha siempre, o al menos la derecha cuando ha operado bien en el mundo, se preocupa excesivamente de la sustancia y entiendo tu crítica, que no le sabe quizás poner el envoltorio, pero estamos en esos dos polos. Aquí hay mucha esencia, poco mostrar, claro. Y lo otro es mucho mostrar. Por un lado hay un chocolate que tiene un envoltorio muy feo y acá hay un chocolate malo pero que tiene un envoltorio maravilloso. Exactamente, y no podemos caer tampoco, porque cada vez que algunos grupos de derecha intentan hacer el envoltorio más bonito, empiezan a perder esencia porque es como sienten que hay una contradicción, a la gente yo creo que no hay que engañarla tampoco, nunca se puede llegar así de bajo.
hay que diferenciarnos también. No, obvio. O sea, nosotros no estamos aquí para engañar con constitución y todo eso. Entonces, aquí hay que enseñar, aquí hay que educar, aquí hay que hacer trabajo a largo plazo. Aquí hay que obviamente el trabajo cultural es el que se siempre menciona que es importante, trabajo educacional, porque efectivamente aquí cada una de las cosas que uno espera que imperen en una sociedad son categorías, y esas categorías la gente las absorbe, la gente las tiene que aprender, las tiene que integrar, tiene que vivirlas. Y eso es lo que hace la gente. Por eso es que la izquierda hace esta cosa de envolver con estas cosas atractivas, porque mantiene a sus militantes haciendo cosas totalmente improductivas, pero las mantiene las 24 horas del día haciendo las mismas Bueno, cosas. que no trabajan, entonces tienen todo el día, porque es verdad, Y o sea, es los un activistas problema, políticos que no han trabajado nunca en el sistema privado, o sea, si nosotros nos vamos ahora a la Cámara de Diputados, yo no sé cuántas personas de los nuevos diputados trabajó realmente en el sistema privado y se partió el lomo y vio que el trabajo está acorde, el valor de su trabajo es lo que el mercado te está entregando. Entonces, si tú tienes todas estas personas que tienen una cantidad de tiempo gigantesco para hacer activismo político, porque la verdad que de trabajo no mucho, ¿cómo se contrasta eso? Si ese es el problema, los anales del problema. O sea, ¿cómo logro movilizar a una derecha? ¿Por qué? Porque la cuestión del rechazo, sí, salió esa cuestión del patriotismo, etcétera, vamos todos chilenos juntos. Pero se acabó el plebiscito, se perdió y la gente, no, se acabó, Chile se va a quemar, me voy del país. O sea, chucha, ¿dónde está el sentimiento? Po? Ese es un gran problema. Es un gran problema y que se deriva también de la reducción política de la economía. Pero el tema es que hay un punto que tocas que es muy importante. Y efectivamente hay que equipararse, así como la izquierda despliega un montón de todas sus herramientas con asamblea y ese tipo de cosas, no digo que haya que copiarse sus métodos ni nada de eso, que eso es otro error que, por ejemplo, no hay que robarles las banderas, no hay que hacer exactamente lo mismo que están haciendo, no va por ahí, pero sí hay que tener el mismo nivel de compromiso, o al menos quienes quieran tomar ese rol, obviamente hay mucha gente que necesita, digamos, trabajar y está muy bien y todo eso, pero primero si te vas a quejar, no te vas a quejar por algo que tú no estás dispuesto a hacer. O sea, tú también no puedes quejarte 100% de decir, oye, mandaron todo, Chile está invivible, pero yo jamás hice nada para evitarlo. Claro, nunca hay que aportar de alguna manera, quizás no con el activismo mismo, pero por lo menos mantenerse pendiente, a dar colaboración, preguntar qué se está haciendo, y qué se puede, digamos, ese tipo de cosas ayuda. Ahí hay un tremendo puntapié justamente para los adultos de la derecha que están escuchando esto. ¿Por qué? Cuando partió todo lo de la insurrección, pasó un fenómeno sumamente loco que no existía antes de la insurrección, que fue por ejemplo, esta tremenda cantidad de perfiles de Instagram, que son, por ejemplo, le mando saludos a uno que es muy grande, que es Memes Libertario, y fueron cabros chicos, jóvenes, que dijeron, estoy en desacuerdo con esto, y empezaron a hacer unas tremendas campañas a través de Twitter, Instagram y Facebook, y de repente, claro, empezaron a agarrar cosas así a través de memes, como también lo hace la izquierda, que utilizaron los memes, la ridiculización, etc. Entonces, ¿cómo se hace para mover esto y para que la gente adulta logre entender de la importancia de que acá la cuestión no es, no, este país se acabó, chao, acá tenéis que dar una pelea, y la pelea no se puede decir, no, mira, me voy, porque esto está pasando a nivel de todos los países. Si esto no es que tú puedes, no, es que me voy a ir a este país, está todo solucionado, no es así, está pasando un concepto a nivel global. Entonces, ¿cómo se logra en el sentido de mantener que cuando uno diga de derecha, en un asado, en una fiesta, igual que las células, porque el Partido Comunista siempre habla de células, yo también creo que es muy importante la política que se genera dentro de las amistades, los asados, todo eso, y la gente cuando dice, no, sí, la justicia social, no pasa nada, pero cuando tú dices, no, compadre, yo soy de derecha, y la gente te mira así como si tuvierais lepra. Entonces, ¿qué es importante aquí también? Es importante que las personas que son de derecha, que comparten valores comunes como la propiedad privada, etcétera, la familia, el libre mercado, algunas tienen distintas derivaciones, nosotros nos vamos a ir directamente al Bugalú, el Palio Campesinado, que es otro proyecto que tenemos que un día lo hablaremos, pero ¿cómo? O sea, el mensaje es importante que las personas logren entender la importancia que tiene el pararse enfrente de las personas y decir, sí, yo comparto estos valores, los defiendo, ¿y por qué los defiendo? Sin miedo. Mira, sí, totalmente de acuerdo, pero vamos por partes.
primero mencionaste el tema de juntarse y todo eso. O sea, hay varias cosas que me quedaron ahí en el tintero. Primero, cultura. Generar una cultura propia. Eso es muy importante. Y el primer paso para generar cultura no significa que voy a armar una obra de teatro sobre derecha y voy a hacer una obra sobre la vida de Hayek. No significa eso. Generar cultura parte por algo tan sencillo como aprender a hacer convivencia con personas que piensan, digamos, como tú. No estoy hablando de hacer una caja de resonancia donde todos piensen lo mismo. No estoy hablando de hacer eso. No. O sea, hablo de hacer eso, no significa quedarse ahí. Pero sí hablo de eso y de hecho estamos en un momento en que se está viviendo eso. Porque el quiebre de paradigma, que es internacional, es en todo Occidente, entre quienes es un cambio de dos mundos. Hay gente que quiere derribar este mundo para traer una utopía. Hay gente que dice, no compadre, no creo en esa utopía, a mí me gustan los valores que estaban. Ese quiebre tan básico se está viviendo en todos los países y está separando a las personas, está separando a las familias. Totalmente, lo tengo más que claro. Entonces, evidentemente hay un paso que es natural, que es buscar a los pares y armar cultura, significa armar convivencia, armar código, armar gustos, pasatiempos, etcétera, con aquellos que están ahí. Evidentemente salir y con toda la valentía e ir y conquistar. Pero ahí hay el tema de las páginas de memes, que también son muy graciosas, que yo también sigo varias, comparto y me gusta compartirlas también. Ese material de difusión que es tremendamente importante, y cosas como las que se hacen acá también son otro tipo de difusión. Pero también es necesaria la formación. La formación es la que permite que eso realmente se reproduzca, porque con formación, es decir, con aquellos que estén más interesados y decir, ¿sabes qué? Yo, ¿por qué soy de derecha? ¿No? Además del rechazo a la, sino decir, ¿cuáles son los valores? Los tengo claros, los integro en mi vida. Ya, ese que solo te da la formación te permite tener una mejor difusión y poder, digamos, llevarlo a tu vida privada, o sea, llevarlo a que más gente te escuche. Porque van a darse cuenta que tú no estás hablando solamente porque te da rabia lo que ves día a día, que lo cual es súper válido, pero si tú tienes que, más encima dices, no solamente a mí me da rabia que estén quemando un carabinero y que se burlen de eso, no solamente me da rabia eso, que me da rabia, sino que yo además creo en la justicia, creo en la ley, creo en el Estado de Derecho, porque bla, 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 ahora, yo sé que lo que estoy diciendo quizás puede sonar muy racional, muy racionado en un contexto en el que está todo el mundo medio esquizofrénico. Exactamente, pero hay instancias y yo creo que las personas que están formadas, digamos, y que pueden saber dirigir su discurso en distintas circunstancias, algunas más exaltadas, otras más racionales, se puede lograr ese equilibrio, pero es un trabajo constante y eso lo da conocer, tener más gente, tener respaldo, tener grupos de apoyo, saber que, oye, ¿sabéis qué? Quiero hacer una cosa en mi universidad, pero igual tengo miedo, compadre, nosotros vamos, te vamos a ayudar. Súper importante eso de tener espalda, o sea, tener amistades, conexiones que realmente empujen esto, también que lo ha hecho la izquierda durante muchísimo tiempo. Allá de los líderes, por ejemplo, lo que está pasando con Estados Unidos, de esta cuestión de los fraudes, etcétera, ¿la derecha tiene un futuro real de lo que está pasando? ¿O ya el poder de la izquierda hegemónico ya es una cuestión que es un monstruo, que, o sea, realmente es un David y un Goliat que simplemente tú decís, ya, mira, es irreparable lo que está pasando? ¿Puede pasar que estemos ya en la síntesis prácticamente? ¿Tú me refieres a Estados Unidos o en general? En general. Porque, claro, evidentemente Estados Unidos tiene un rol importante porque es geopolíticamente el último gran imperio y heredero de Occidente. Y eso es un dato a la causa importantísimo. Es decir, Estados Unidos va a cerrarse. O sea, se está cortando, digamos, está reduciendo su imperio. Es como que cambia de casa y se está reduciendo. Bueno, Estados Unidos está haciendo eso. Y el presidente Trump también, de alguna forma, participa y es parte de ello porque es natural. Evidentemente un imperio tan invasivo como lo tuvo especialmente en la época de los Bush, etcétera, era insostenible, es insostenible para una economía nacional, te lleva al keynesianismo de por sí.
Entonces, evidentemente una reducción es razonable y es lo que intentó hacer el presidente Trump, pero evidentemente en términos geopolíticos es complejo por el ascenso de China, por el ascenso de Rusia, por el ascenso del Islam, que en general también eso te genera, digamos, ya nosotros los latinoamericanos también nos toca ver la retirada de Estados Unidos como algo que nos deja un poco desamparado a lo que estamos acostumbrados. Totalmente. Pero ese desamparo, lamentablemente, hay que asumirlo. Eso es súper importante. Eso lo una vez nos veníamos en el auto y me hablaste de eso. O sea, hay que asumir que Estados Unidos no nos va a durar para de siempre. Que los latinoamericanos, de todos los países que sean, se tienen que empezar a juntar y tienen que empezar a generar realmente una O fuerza. sea, es básicamente madurar, es ponerse los pantalones. Toca la mayoría de edad. Porque claro, ya pasamos los 18, Estados Unidos es el papá que ya se está yendo al asilo. Podría ser. Ahora, eso es en términos geopolíticos. En términos de lo que significa la izquierda internacional dentro de Occidente, que es un Goliat, evidentemente. Gigante, muy grande. Te ataca desde el Estado, desde los organismos internacionales y también desde la calle, desde las poblaciones de las barras bravas. Entonces te van aplastando como un sándwich. Eso es complicado, digamos, de afrontar. Yo no creo que sea irreversible. Los procesos políticos irreversibles son un mito. Y es un mito, digamos, también del marxismo. Que dicen que la revolución es irreversible, imparable, porque aquí, porque allá, porque es un proceso. Pero es completamente dado a la naturaleza humana que ese proceso sea reversible. Es complejo, sí, porque tienes no solo tienes a la prensa, tienes a veces hasta el Poder Judicial en tu contra, y efectivamente es complejo, pero ahí hay que operar con diligencia, con espalda, no renunciando a los ideales, manteniéndose, digamos, no haciendo tonteras, o sea, digámoslo. Por ejemplo, mandarle una carta a una fiscal es una tontera totalmente. Y pasársela la mano tú personalmente. O sea, ese tipo de actitudes son totalmente alguien que ve una película y cree que el mundo funciona así. El mundo no funciona así. El mundo funciona así, es completamente ridículo. Aquí el proceso es uno. Los actores, los personajes que se te ofrecen aquí son secundarios. Los actores son secundarios. Aquí tú tienes que ir a la matriz de las ideas y derrotar en el mundo de las ideas. Y ahí hay que seguir insistiendo. Educación, cultura, esas son las madres del cordero. Ya, entonces, ahí para cerrar eso, que es lo último, las personas siempre que reducimos también, cometemos el error de reducir todo esto a un problema netamente económico. De repente yo decía, mira, ojalá que Chile, si se va al carajo, ojalá que se vaya rápido, muy rápido. Es decir, que el kilo de pan esté de verdad 4 lucas y la gente diga, oh, de verdad me está saliendo todo mucho más caro y de dignidad y de empatía no puedo comer. Pero, al parecer, la ideología, la filosofía puede mucho más, porque es lo que nosotros vemos, por ejemplo, con venezolanos en Chile, cubanos en Chile, que han vivido las peores atrocidades, y los venezolanos hoy acá en Chile, algunos, no todos, pero un mensaje porque hay varios chavistas de closet, siguen comulgando y además lo promueven ideas que llevaron al país más rico, que puede ser el país más rico del mundo, lo llevaron a la ruina. Entonces, ¿cómo se logra hacer entender a un minusválido que es minusválido porque quiere ser minusválido, no porque lo sea o porque lo tenga que ser? Eso es una preguntaza, o sea, es una cuestión que nos podemos quedar debatiendo miles de horas, pero es una pregunta súper interesante porque las personas dicen, no, mira, ¿sabéis qué? Que la gente se cae de hambre, que lo va a pasar mal, lo va a pasar súper mal, y ahí se va a dar cuenta, pero quizás no, po. Porque, ¿sabes qué es lo que? La clave ahí, primero que tú tienes que identificar, en eso es importante el trato personal, que evidentemente eso te lo da solamente la experiencia, es que se cruzan dos elementos. Uno es el elemento ideológico y el segundo es el elemento psicológico de cada individuo. De esa conjunción te salen ese tipo de cosas. O sea, es muy complicado. Es muy complicado cuando alguien está formado desde su cuna en el resentimiento, por ejemplo. ¿El resentimiento? Por sí. Sí, la envidia. La envidia. O incluso, en ciertos casos, la comodidad. La comodidad de decirte, sabes que efectivamente tiene que haber, por ejemplo, un Estado que te tenga que garantizar absolutamente todo porque tú naces en esa concepción. Ok,
Eso lo puedes descartar o asumir ideológicamente, pero si psicológicamente tú adhieres también a esa idea por algún motivo, entonces es mucho más, esa persona es mucho más difícil de encauzar. Ya, pero si esa persona es difícil de encauzar, ¿cómo hacemos? Que es lo que, a ver, yo profeso, es lo que yo me hago responsable por mis palabras, lo que voy a decir ahora. Por favor. ¿Ya? Por favor, me hago yo responsable. La corrección política llegó al momento en hay que tolerar todo. Tienes que respetar distintas opiniones. Personalmente, creo que no. O sea, yo te puedo tolerar. Te puedo llegar a escuchar y puedo gastar tiempo de mi vida y oxígeno de mis pulmones en escucharte. Pero no te voy a respetar. Porque tú de manera tácita, de manera directa, eres una persona que es mala. ¿Por qué te digo eso? Por ejemplo, la cuestión del apruebo, rechazo, etcétera, etcétera. Cuando las personas deciden votar en una papeleta y esa papeleta a ti te están diciendo, mira, te lo van a meter en el ojo, pero hasta el cerebelo, y te lo están diciendo durante un año, y personas que, no te estoy hablando de la tía Juanita, del don Luchito, que nunca tuvo educación formal, nunca fue ni siquiera al colegio, te estoy hablando de las personas que son académicos que estudiaron en la Universidad Católica, la Chile, Adolfo Ibáñez, en buenas universidades, y aún así son tan arrogantes y tan cómodos, que justamente lo que tú me hablas ahí, de que te estoy diciendo, mira, va a pasar esto va a tener estos resultados. Entonces, esa persona que es, no es ignorante. No creo que sean ignorantes porque tuvieron la mejor educación que se les pueda haber entregado. Entonces, ahí la persona, hablamos justamente de esa cuestión de la parte psicológica. Es una persona a donde tú tienes que referirte como simplemente entender de que es un enemigo, es una persona mala, porque de repente los adversarios, acá la gente se confunde con los adversarios. Porque el adversario es, yo contigo queremos llegar a un puesto, cada uno con su estrategia. Pero el enemigo es cuando me está serruchando el piso constantemente y quiere que yo no llegue de ninguna manera y me lo va a hacer imposible. Y eso es lo que está pasando. Hay una distinción ahí, inmediatamente te respondo, pero no necesariamente el enemigo es malo, el enemigo es aquel que por una cosa de existencia de sus propios fines va exactamente en contra tuya, exactamente en contra. Y no pueden caber a la larga los dos en el mismo espacio por mucho tiempo. Eso es básicamente. Ahí, en este fenómeno sí se está dando eso. Y independiente de la maldad, efectivamente, yo creo que el sector, principalmente universitario, esta nueva generación universitaria, que asumen esta nueva forma, este nuevo paradigma al que quieren llevar a los países, en el cual seguramente piensan estar en la cúpula, porque evidentemente no quieren... Claro, que se supone que son el futuro de Chile. Efectivamente, ahí hay un factor que es opresivo. A ellos les interesa generar una opresión, generar una nueva dictadura del proletariado, donde ellos van como lumbreras a dirigir esta nueva dictadura del proletariado, que es justa, porque ellos sí quieren el sufrimiento de gente. Ya, pero entonces es lo que hablamos una vez, nosotros estábamos en la casa y hablábamos de eso. O sea, si tú me dices de manera tácita, soy comunista, estoy dispuesto a matar a personas. Bueno, porque... hay muchos que nos dicen que no reconocen la ideología comunista, a pesar de que todos sus conceptos vienen de ahí. También bueno, son muchos. A ver, yo para mí, todas las personas que subieron memes en su Instagram, apoyando por ejemplo a Daniel Jaude, diciendo que es la gran maravilla con su cuestión, con su estupidez de las farmacias populares, que está quebrada la comuna, que no funciona, para mí esa persona puede ser comunista sin saberlo, porque adhieren totalmente a una idea. El comunismo es un principio y no se reduce solamente al marxismo y al Partido Comunista, que es marxista-leninista. El autonomismo, que es el foco ideológico de lo que se formó el Frente Amplio, es una forma de comunismo. El Frente Amplio es comunista desde por eso, pero ahí viene la ridiculización donde dicen, oye, es que los fascios ven comunistas en por todos lados. Sí. Pero es que hay comunistas en todos lados, po. Los principios son eso, los principios no mienten. Los principios son así. Entonces, por eso, ¿cómo logras derribar esto? Ese es el problema. O sea, a través de la gente que hace sus movimientos, etcétera, que también está ahora el Partido Republicano, que está saliendo con fuerza también, que hay personas que, ha aumentado la popularidad, de repente baja, de repente sube. Pero, ¿cómo se genera en Chile un fenómeno tan fuerte? Para mí, el fenómeno que fue más rápido y que generó y que partió con un megáfono fue Abascal. O sea, Abascal con Vox partió con un megáfono en la calle. Y hoy hicieron una cuestión súper interesante, que una vez lo hablamos con un profesor que de repente no orienta, de la importancia, por ejemplo, de tener a 5 diputados en la Cámara, que son
diputados que te pueden generar esta dualidad de se avanza o no avanza algo. Y en Vox pasó eso, o sea, partieron compadres muy duros, cada vez hay más gente que se está metiendo a esto y están generando una oposición durísima. O sea, los liderazgos son necesarios. Un liderazgo puede generar... por eso yo opino que los liderazgos son tremendamente necesarios. Se necesitan liderazgos cada vez mejor formados. Eso sí, creo yo. Porque estamos, claro, precisamente una de las ideas es poner los pies sobre la tierra en Chile. Y en Chile efectivamente hay un déficit de formación en derecha. Y en la nueva derecha intenta hacer eso. Es déficit de formación que es algo heredado, que no nos tocó a nosotros, digamos, nosotros no somos los responsables, nosotros tenemos... somos los que queremos hacer algo nuevo. Exactamente, entonces no venimos ni de la elite ni tenemos la edad, algunos de nosotros, como para decir que somos responsables del fracaso de lo que no nos formaron a tiempo. Aquí nos armamos casi todos con nuestras propias uñas para defender esto, todos con nuestras propias uñas. Pero hay un déficit y ese déficit tiene que ser dado vuelta, tiene que ser eliminado ese déficit. Y de ahí efectivamente los liderazgos nutridos por estos nuevos empeños, estos nuevos esfuerzos, van a ser capaces de motivar y de decir que existe otra cosa, porque en este momento Chile está negado a entender que existe otra cosa. Los medios de comunicación hacen un trabajo de donde Chile es una burbuja, donde efectivamente si tú tienes en Argentina marchas masivas, por ejemplo, contra el kirchnerismo, acá en Chile la gente no las entiende, no entiende por qué protestan contra un gobierno que da tantos bonos, ¿no? Entonces, acá en Chile efectivamente hay un trabajo de educación, medios de prensa, etcétera, que tiene, digamos, efectivamente han hecho una burbuja de Chile. Chile vive en una burbuja donde no entiende que los procesos realmente que se pueden replicar en otro país. Exactamente. Chile. Y ahí es donde efectivamente hay que seguir, digamos, de seguir mostrando que otra cosa existe. Y la nueva derecha lo que plantea, el libro es que existe, y el primer golpe de timón es decirle tanto a la vieja derecha como a la centro izquierda, etcétera, y toda esa élite antigua, que a ver, aquí esta cuestión no se agota con que, compadre, tú vas a hacer, hay una insurrección generalizada y tú en el Congreso vas a hacer un acuerdo de la paz y tú no, en el... que no funciona nada los acuerdos de paz. No existen. Si aquí hay una demolición completa del edificio. Entonces, efectivamente aquí hay que golpear la mesa y decir, sabes que aquí existe otra cosa. Y estos son sus fundamentos, estos son sus principios, y esta es su gente, y estas son las articulaciones que vienen. Pero entonces, para volver nuevamente al libro y ver más o menos las partes del libro y todo eso, o sea, nosotros podemos decir, como este foco de nueva derecha que nos estamos organizando, que queremos hacer cosas por Chile y también a nivel mundial, se tiene que entender el concepto de que esta cuestión de la corrección política que nos tiene como un velo encima de que no nos permite actuar, cuando tú eliminas la corrección política, tanto para el adversario, el enemigo, etc., hay que entender que tú tienes que pasar encima de esta persona y que tienes que hacerlo simplemente, tienes que avasallar a esta persona. Bueno, depende de cómo lo defines físicamente. A lo que voy. Remoción física, como diría Jopo. Un discurso vale mucho también. Entonces hay que estar dispuesto a que en todos los puntos, o sea, volvemos a lo mismo del asado. Oye, no, es que tú eres facho. Sí, weón. O sea, parar los carros, porque cuando tú ves a personas que, yo lo vivo con algo muy cercano, pero cuando tú a esas personas les dices continuamente, ya, sí, soy de derecha. Y las personas dicen, oye, ya parece que esa cuestión de, facho asesino, ya no funciona. No, porque ellos creen que efectivamente Piñera y su familia, cuando piensan en derecha, es Piñera, su familia, Horst Polman. Y ellos creen que los fachos pobres son como bots o gente muy o gente que nunca van a conocer. Claro. Pero nunca creen que van a conocer un facho pobre de verdad. Hay caleta de fachos pobres en medio de los grupos progres que nos dicen que son fachos pobres para no... Totalmente, para no perder... Si a la gente le da miedo, está bien que les dé miedo, es totalmente lógico que les dé miedo. Pero efectivamente, tal como bien lo plantea, el concepto de avasallar, que ahora te entiendo bien, efectivamente, la lucha política es parte del ser humano. Es más,
existe un derecho a rebelión, que es la derecha, eso está en los fundamentos de la derecha que viene de Santo Tomás de Aquino. Aquí, efectivamente, si te están poniendo un nuevo paradigma, que es una dictadura que afrenta todos tus principios, tenés que decir que no nomás. Y chao. Y se acabó. ¿Se acabó? Se acabó, no hay más. No hay ¿Y no hay más. más? Por aquí no pasaste, compadre. Acá Por no mí, llegáis a acuerdo. Claro, Aquí no llegáis a acuerdo conmigo. No se puede. Exacto. Perfecto. Es totalmente válido, es totalmente necesario. Entonces, es que, ahí está, es totalmente necesario. Porque, por ejemplo, lo que vimos, no sé, la cuestión de los escaños reservados, toda la derecha chilena, prácticamente toda, votó a favor de esto. O sea, son racistas, quieren aplicar el indigenismo, que es una completa estupidez, pero, o sea, ¿qué pasa después de eso? O sea, ¿dónde queda el ciudadano que tiene los valores de la derecha, de republicanismo, dentro de este republicanismo que, no sé si está correcto lo que voy a decir, que a mí me gustó mucho cómo lo explicaron, que el republicanismo, por ejemplo, para ideas más libertarias, etcétera, y otra sede, el republicanismo es como el frasco donde se meten todas estas cosas. ¿Por qué? Porque, no sé, el republicanismo busca, por ejemplo, la fuerza de la institucionalidad, etcétera, etcétera. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa con esas personas que están ahí, están en la marea y no tienen a dónde ir porque ven que lo último que quedaba, ya simplemente se mezcló con la izquierda? Y se acabó, eso es lo que quieren. Efectivamente, o sea, hay un vacío, hay un abismo que está separando al ciudadano que se da cuenta de dónde está el engaño, de dónde están las falacias, como decían por ahí. Las mentiras, las falacias, ¿ya? Y esas personas tienen un abismo ahora, porque antes ya estaban desconectados, los políticos hacían lo que querían, pero una cosa es que los políticos estén durmiendo en el Congreso. Tú votaste por un candidato de derecha, quizá en tu distrito, y el tipo duerme en el Congreso, ¿ok? Es como ya, pero no iba a votar por un socialista, ok, podemos llegar, eso era lo que había antes. Pero ahora, si tú tienes los principios relativamente claros y ves que las personas que te tienen que representar les pasan el papel con todos los pasos, digamos, diseñados por el Partido Comunista y el Frente Amplio para demoler el país, y que sus diputados de centro derecha están diciendo están solamente firmando y sonriendo para la Cámara, en blanco, entonces efectivamente ya no hay solamente una desconexión, ya hay un abismo, porque efectivamente no están los pataleos. Yo no sé, la verdad, bueno, como yo no milito activamente, sino con un partido tradicional, con ningún partido tradicional, entonces no sé cómo es el tema de si la gente está reclamándole por mail a sus diputados, a sus senadores, que siempre también es recomendable que lo hagan. No sé si lo están haciendo, quizás sí. Y a pesar de eso, el tipo va y firma igual a favor de las cosas. Entonces no quieren oír. No quieren oír, y eso puede ser por muchos motivos. Puede ser porque los grandes partidos de la coalición de gobierno ya están asumidos, están tratando de acomodarse, o puede ser porque efectivamente ignorancia. Pasa mucho con el tema del feminismo. El feminismo, esta idea del feminismo liberal, que es como el dulcecito con el que se autoengaña la centroderecha chilena, de que hay que apoyar el feminismo porque existe el feminismo liberal. Ah, sí, hay que pueden ver, hay un debate con Laje en la FPP muy bueno, pues no me acuerdo cómo se llama el compadre el otro, pero es heavy, es duro lo que pasa, ahí, o sea, y ahí te das cuenta de que esta cuestión liber progre, como se está, porque realmente se fueron a un lugar que ya, compadre, o sea, déjala, o sea, y además de esto que tú me estás diciendo que van y firman el cheque en blanco, también lo que está generando es que las personas se aburrieron de ser perdedores. Entonces, como ven que ya no hay acción de la derecha, no hay nada, no tiene ninguna chispeza, no tiene ningún atismo de no sé, de despertar, la gente dice, ¿sabéis qué? Sí, ya, si no puedo con ellos, úneteles. Y sabéis que la gente dice, ¿sabéis qué? Estoy chato de ser perdedor, estoy chato de ser facho, pobre, buen perdedor, buen, que estos buenos van a llevar al país, se van a llevar al país. Entonces se ingresan a esta centro derecha y de a poco se van metiendo para la izquierda, que nosotros lo hemos visto durante el último año, hemos visto cómo partieron personas de nuestra edad, que se supone que son representantes de la idea de la libertad, y partieron acá. O sea, partieron por un lado por la derecha y de repente se empezaron a mover hacia el otro lado y harto más allá, y mucho más allá. Entonces,
¿Qué se hace? O sea, bueno, a ver, la pregunta que puede llegar a ser retórica porque tenemos miles de horas para debatir de qué se hace y qué no se hace. Pero pasando más allá del libro, el libro qué engloba, qué partes tiene. Hay varios escritores, hay varios autores que escribieron este libro, agradecimientos, etcétera. ¿Cuáles son las cosas interesantes del libro? ¿Te puede cambiar un poco la cabeza después de leer este libro? La idea es que sí, la idea es que se ofrecen distintas perspectivas que son muy necesarias. O sea, digamos, el libro está reseñado por Axel Kaiser, Santiago Abascal también, el prefacio de un gran académico chileno, Alejandro Chafuen, que vive fuera de Chile, y tiene un prólogo de Agustín Laje, que ya tenemos. Ahí ya está avalado por autores, digamos, de esta envergadura. Pero en sí los artículos que contiene, tiene por ejemplo Danilo Silva, que él hace una reflexión, digamos, sobre la familia y el cristianismo en términos de todo lo que tiene que ver con los movimientos por la vida, por la familia, desde la perspectiva del mundo evangélico. Que es una perspectiva, son perspectivas que son ignoradas por la vieja derecha, que eso es lo novedoso de este libro. Son autores que no son ninguno de la gran élite o grandes reconocidos porque han estado en todo lo que la vieja derecha ha cocinado por mucho tiempo con sus propios centros de estudio. Y bueno, Danilo presenta este tema. Sebastián Espíndola, quien es de Ciudadano Austral, presenta el tema de la memética, porque la memética como elemento de la guerra política en términos cibernéticos, de difusión cibernética, es más importante, los estadounidenses lo tienen bastante claro. Nicolás Palma, que es un investigador asociado al Centro de Estudios Libertarios, escribe sobre el tema de cómo nos paramos frente, por ejemplo, al emerger de los movimientos nacionalistas que también aparecen en estos tiempos de crisis, resurgen con mucha fuerza. Entonces es necesario plantearse cuáles son sus planteamientos. Es un tema duro los movimientos nacionalistas, eso da para un capítulo y varios capítulos completos porque... Es que ahí hay mucho que estudiar, porque efectivamente es algo que la centro derecha también tiene un tema tabú con el nacionalismo. Tiene que... Todo esto, aquí una de las primeras cosas, aquí se acabaron los temas tabú. Claro, acá en la mesa se puede hablar de economía, de política, se puede hablar de sexo religioso, se puede hablar de todo. Exactamente, eso es lo más importante. Anderson Riverol y José Alberto León, este último también de Ciudadano Austral, son venezolanos y escriben su artículo sobre efectivamente cómo operado el socialismo del siglo XXI en Latinoamérica. Andrés Barrientos, que es el otro editor, el editor principal, que es sobre los think tanks de la derecha, la historia y cómo aparecen nuevos y cómo los antiguos, algunos han también emprendido este viaje hacia desorientarse de sus ideas. Carlos Gómez, quien es de la revista Economía y Sociedad, que también tremendo aporte, con una descripción de cómo ha sido el despegue, digamos, de Chile y estos 30 años de éxitos en muchas esferas que ahora están intentando tirar a la basura. Y hay una entrevista al ex candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, que está hecha por Andrés Barrientos. Esta entrevista donde él expresa sus principales puntos de vista en distintas temáticas. Así que bueno, ahí está lo que sería la nueva derecha. Ya con el tiempo está súper bueno, estamos ya casi una hora. Así que... Un excelente regalo de Navidad. Es un excelente regalo de Navidad a las personas que quieran hacer regalos de Navidad, para Año Nuevo, etcétera, y que quieran simplemente leer esto. También personas también de la izquierda. Invitamos a personas que sean de izquierda a leer el libro. Yo personalmente me lo leí, muy bueno el libro, muy entretenido el libro. Hay otro libro también que se puede leer que es más livianito, también que lo recomiendo, que también me lo estoy leyendo, que es Insurrección de Don Fernando Villegas. Yo me lo encuentro un crack, Don Villegas, que se pudo reinventar después de que lo funaran a nivel comunicacional. Y el mensaje creo que es bastante claro: llamar a la juventud, llamar a las personas que quieran realmente participar y realmente participar, ¿no? Acá la cuestión ya del Twitter, de andar tirando chuchadas en el Twitter todo el día y es que estoy descontento, es que los comunistas son no sé qué, no.
Ya nos dimos cuenta que la cuestión del plebiscito era falso y que las encuestas de Twitter eran falsas. Se subestimó totalmente el poder que tiene la votación de los jóvenes de 18 años. Yo me acuerdo cuando fui a votar a las 9 de la mañana a Puente Alto y vi hueones con mechas verdes, con axilas rojas y todo, y dije, a las 9 de la mañana, o sea, ahí dije, listo, o sea, hasta aquí llegamos porque yo pensé que iban a estar encañados, que no iban a ir a votar, y dijeron, esto está ganado, y bueno, ya sabemos los resultados. Ese mito yo siempre lo combatí, porque yo dije en algún momento hay que abrir los ojos y las antiguas generaciones se van a ir yendo y las nuevas van a empezar a tomar ese rol. Aunque da lo mismo, o sea, en algún momento sí, pero muy flojas para votar, pero en algún momento iban a tomar, y esta votación tenía ese elemento simbólico de derribar el pasado. Claro, derribar el pasado, una hoja nueva y todas las cosas se van a solucionar. La verdad que no se va a solucionar casi nada, pero bueno, son cosas así. Así que bueno, les dejamos, vamos a dejar en la descripción de este video, vamos a dejar el link para que vayan directamente a la página, ¿no? A la página para comprar este libro Nueva Derecha. ¿Van a sacar alguna segunda edición? ¿Tienen planeado algo? No, más noticias pronto. Yo creo que efectivamente sí, ha estado bastante bien, ha tenido muy buena recepción el libro y bueno, estuvieron número 1 en Mercado Libre. En Mercado Libre en venta de libros, así que eso dice algo, de todas maneras. Así que bueno, para Navidad, para Año Nuevo o simplemente para leer, gente derecha, izquierda, lo que quieran, por favor vayan a comprar este libro, es buenísimo, yo también me lo leí y estaríamos ya terminando con esto. Seguramente tratamos de tener en algún otro capítulo, don Chris Demian, vamos a hablar de algunos conceptos, alguna idea que podemos tener también para reírnos un poco, que sería bastante entretenido, que hace falta reírnos, la verdad. Y, por supuesto, muchísimas gracias nuevamente a FNM por este tercer capítulo ya junto a FNM, que está buenísimo. Ojalá que vayan a ver los dos anteriores, que es justamente sobre los 11 principios de la propaganda nazi, que es el primero, y la deconstrucción del arte con Ricardo Ramírez, que estuvo buenísimo. Así que, Juan Chris Demian, muchísimas gracias por aceptar la invitación de hoy. De seguro que nos vemos pronto. Y muchas gracias a todos los espectadores que estén viendo esto, lo pueden compartir con sus amigos, etcétera, etcétera. Y por supuesto terminamos con las palabras que caracterizan a este espacio. Les deseo una semana llena de éxitos y de alegrías. Y por supuesto, sean siempre felices. Nos estamos viendo en la siguiente entrega y una día llena de alegría. Chao, chao. Nos estamos viendo. That's why I stay in rotation. Craig told me that when I was at the radio station. If you need some heat, well, you can get it from me. But if you need an eighth shit, it'll cost you a fee. This the heat rock, heat rock, heat rock, heat rock, heat rock.